Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak aktu honetara. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a esta conferencia sobre los pueblos indígenas y recursos naturales por el profesor James Anaya. En primer lugar, agradezco al presidente de Deusto Forum, al profesor Juan Echano. No puede estar hoy con nosotros por encontrarse en El Salvador dando un curso, y también al profesor Felipe Gómez Isa su invitación para presentar esta conferencia al querido profesor James Anaya. La explotación de los recursos naturales que se encuentran en los territorios en los que habitan pueblos indígenas se ha convertido en uno de los principales desafíos para la supervivencia de estas comunidades. Tanto los gobiernos como las compañías multinacionales están ejerciendo una enorme presión para la explotación de recursos tan valiosos como el petróleo, el oro, la madera o el coltán. Las normas internacionales están tratando de afirmar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando estos proyectos de explotación de sus recursos afecten de manera significativa sus formas de vida. Para hablar de estas cuestiones en profundidad, contamos hoy con el profesor James Anaya, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, y relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Antes de dedicarse por entero al trabajo académico, el profesor James Anaya ejerció la abogacía en Albuquerque, Nuevo México, donde defendió a pueblos indígenas y otras minorías en los Estados Unidos. Entre sus actividades más destacadas figura su participación en la elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y también su papel como abogado principal para la parte indígena en el caso de Abans-Tigni versus Nicaragua, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló por primera vez a favor de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en base al derecho internacional. El profesor James Anaya es un buen amigo del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y ha estado en numerosísimas ocasiones entre nosotros para tratar diversos aspectos de los derechos de los pueblos indígenas y para colaborar también con el programa conjunto de formación en derechos humanos de los líderes indígenas de América Latina, programa conjunto realizado entre el Instituto y la Organización de las Naciones Unidas, que ya ha cumplido 10 años y que ha sido considerado por la ONU como uno de los mejores programas de formación que existen hoy en la comunidad internacional. Antes de cederle la palabra al profesor Anaya, quisiera felicitar al Instituto de Derechos Humanos por su trabajo en este campo de la formación, investigación y difusión de los derechos de los pueblos indígenas, una de las minorías más necesitadas de la protección nacional e internacional. El Instituto de Derechos Humanos además ha publicado en sus 17 años de existencia varios estudios importantes sobre estos derechos, de los que destacaría entre los más recientes una documentada obra precisamente sobre el caso Abans-Tigni, Derechos Humanos entre lo local y lo global, Deusto 2013, asunto en el que participó precisamente, como decía antes, como abogado defensor, el profesor Anaya, defendiendo precisamente a esta comunidad indígena de la costa atlántica de Nicaragua frente al Estado, cuyo gobierno había concedido a una empresa multinacional la explotación de la madera en el territorio ancestral de la comunidad sin su consentimiento. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano judicial del continente, que en agosto del 2001 emitió la primera sentencia que condena a un Estado por la violación de los derechos territoriales de una comunidad indígena. Finalmente, otras dos publicaciones del Instituto sobre esta temática que merecen ser destacadas. Este mismo año ha publicado Los derechos indígenas tras la declaración, el desafío de la implementación, editado por el profesor Felipe Gómez Isa y Miquel Berrondo, y el derecho, otra obra, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en derecho internacional, de Amelia Alba Arévalo. Profesor Anaya, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros y compartir sus valiosas reflexiones como la más alta autoridad de la comunidad internacional en el campo de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias y cuando quieran. Muchas gracias, doctor Rara. Para mí es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes.
Debo destacar que, de hecho, sí soy relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas por unos 3 días más. Así que creo que es apropiado que esté aquí para dar mi última conferencia pública durante mi periodo como relator especial. Ya llevo 6 años como relator especial. Y antes de entrar a trabajar como relator especial, estuve viniendo casi todos los años aquí dentro del programa indígena para participar en la docencia y espero que podré ya seguir con ese tipo de actividad y más cooperación estrecha con la Universidad de Deusto. Durante este tiempo no he podido venir aquí con la regularidad que tenía antes de venir, pero ya que estoy dejando ese labor que ha exigido mucho tiempo, mucho trabajo, mucho viaje, espero que ya podemos reconstruir, restablecer esa relación más estrecha entre Deusto, el instituto y la Universidad de Arizona y mi persona como docente investigador de esa institución. En mi trabajo como relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas me he encontrado en numerosos casos o ante numerosos casos de presuntas violaciones de los derechos humanos en relación con actividades empresariales, especialmente en contexto de las industrias extractivas que operan dentro o cerca de territorios indígenas. Por lo tanto, durante la relatoría, durante mi periodo como relator, decidí dedicar una considerable atención a los temas que están en la intersección de las empresas y los derechos humanos de los pueblos indígenas. De hecho, mi informe de 2010 al Consejo de Derechos Humanos se centró en las responsabilidades de las empresas en relación con los pueblos indígenas, y en mis 3 últimos informes al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se incluyen observaciones y recomendaciones de mi estudio acerca de los pueblos indígenas y los problemas que enfrentan, que derivan de las industrias extractivas. Y cuando hablo de las industrias extractivas me refiero principalmente a la minería y la extracción de petróleo y gas natural. Esta tarde me gustaría centrar en las conclusiones expuestas en mi último informe al Consejo de Derechos Humanos, que presenté al Consejo en su sesión en septiembre del año pasado. Creo que como punto de partida es importante reconocer, como hago en este último informe al Consejo, que los pueblos indígenas de todo el mundo han sufrido consecuencias negativas y hasta diría devastadoras de las industrias extractivas, y esto se puede ver por la contaminación de las aguas, de las tierras, de los suelos en territorios indígenas, los efectos sobre la salud, los efectos sobre su capacidad de sostenerse en sus territorios tradicionales, en fin, una serie de problemas de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas a causa de las actividades industriales de extracción de recursos naturales dentro de sus territorios. Pero a pesar de esas experiencias negativas y mirando hacia el futuro, creo que no se debe suponer que los intereses de los pueblos indígenas y de las industrias extractivas sean totalmente o siempre contrapropuestas. En el curso de mi examen de las situaciones en el mundo, he podido comprobar que en muchos casos los pueblos indígenas están abiertos al diálogo sobre la extracción de los recursos naturales dentro de sus territorios, siempre que se realice de manera beneficiosa para ellos y respetándose sus derechos. Por otra parte, sin duda, hay casos en que la extracción de los recursos naturales es sencillamente incompatible con las aspiraciones y prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, o puede obstaculizar su acceso a las tierras y los recursos naturales fundamentales para su bienestar físico y la integridad de sus culturas y sus medios de vida. En los últimos años, las empresas privadas del sector extractivo y los estados se han vuelto cada vez más sensibles a los derechos de los pueblos indígenas en ese sentido. Y los adelantos tecnológicos han permitido disminuir el impacto ambiental de las industrias extractivas. Sin embargo,
en muchos lugares los pueblos indígenas siguen viendo con escepticismo e incluso a veces con hostilidad las industrias extractivas a causa de sus experiencias negativas. He observado además que incluso en su óptimo el modelo de negocio que aún prevalece en la mayoría de los lugares de extracción de recursos naturales en territorios indígenas no es totalmente propicio a la realización de los derechos de los pueblos indígenas, y en particular su derecho a la libre determinación, sus derechos de propiedad y sus derechos culturales relacionados con las tierras y los recursos afectados por estas industrias. Este modelo predominante de extracción de recursos supone que una empresa externa, con el apoyo del Estado, controla la operación de extracción y se apropia de las ganancias. Y en cambio los pueblos indígenas reciben, en el mejor de los casos, beneficios en forma de empleo tal vez o proyectos de desarrollo comunitario, que por lo general tienen un valor económico insignificante en comparación con las ganancias obtenidas por la empresa. Y en vista de estas características del modelo predominante, he instado la necesidad de examinar nuevos modelos de negocio para el desarrollo de extracción de recursos naturales, modelos que sean más propicios para el pleno disfrute de los derechos de los pueblos indígenas. En mi último informe al Consejo observo que un modelo alternativo es uno que podemos ver que se desarrolla en diversas partes del mundo, en el que los propios pueblos indígenas están formando sus propias empresas y tomando sus propias iniciativas para extraer y desarrollar los recursos naturales dentro de sus territorios. Cuando digo que se puede percibir, observar este modelo, estas actividades por los propios pueblos indígenas, me refiero a varias iniciativas de pueblos indígenas en Canadá, Estados Unidos, Australia, en que los pueblos indígenas están formando sus propias empresas y proyectos de extracción, como el caso de los Navajo, que han comprado de una empresa multinacional una mina en su territorio, una mina de cobre. También se puede observar a los Kanak en Nueva Caledonia, que han formado una empresa, un joint venture con otras empresas, con una empresa canadiense en particular, para ellos mismos desarrollar una mina y planta de procesamiento de níquel. Y hay varios ejemplos que podemos observar de este tipo. Y mi planteamiento es que este modelo es preferido para la extracción de recursos naturales si la extracción se produce dentro de los territorios indígenas, o sea, un modelo en que ellos mismos controlan las operaciones. Sostengo que los estados y la comunidad internacional deberían, y de hecho los estados tienen una obligación de apoyar estas iniciativas de los pueblos indígenas en torno a su derecho de los pueblos indígenas al desarrollo, el derecho a su cultura y una serie de otros derechos. Los estados deberían apoyar a los pueblos indígenas para desarrollar los recursos naturales en sus territorios, y que los estados deben otorgar preferencia a los pueblos indígenas en la concesión de licencias o concesiones para esas iniciativas. No estoy planteando que los pueblos indígenas deberían ellos mismos tomar estas iniciativas. Lo que estoy planteando es que si es que va a haber desarrollo de recursos naturales en territorios indígenas, debería ser por iniciativa de los propios pueblos indígenas, y que cuando lo hacen, los estados y la comunidad internacional, la cooperación internacional, deberían apoyar a los pueblos indígenas en ese sentido. Y los estados deberían dar preferencia a los pueblos indígenas en la concesión de licencias para la extracción de recursos naturales en sus territorios. Pero veamos la realidad del mundo. En vez de elegir o estar en condiciones de realizar sus propias iniciativas para la extracción de recursos naturales a escala industrial, para la mayoría de los pueblos indígenas en todo el mundo, el escenario más habitual sigue siendo uno en que los pueblos indígenas se enfrentan a iniciativas del Estado o de empresas externas para la explotación de los recursos existentes en sus territorios. Esa es la situación normal que vemos en el mundo todavía.
por las condiciones de los mismos pueblos indígenas que no están en condiciones para ellos mismos desarrollar sus propias empresas, o por las condiciones del mercado o la economía o las estructuras económicas en los países en que prevalece este modelo por la cual las empresas externas vienen con el apoyo de los estados para extraer o iniciar proyectos de extracción de recursos naturales en los territorios indígenas. Y de este contexto de iniciativas de empresas externas, el principio del consentimiento libre, previo e informado adquiere una importancia central. De acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras fuentes de autoridad a nivel internacional, el consentimiento libre, previo e informado se aplica como salvaguarda cuando el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas puede ser afectado por las decisiones de las autoridades del Estado o de otros. Y creo que es obvio que actividades extractivas dentro de los territorios indígenas pueden tener impactos sobre una serie de derechos de los pueblos indígenas. Y estos derechos en estos contextos incluyen el derecho de los pueblos indígenas a sentar sus propias prioridades para el desarrollo. Eso es un derecho afectado cuando entran las industrias extractivas dentro de sus territorios. Y el derecho que tienen los pueblos indígenas sobre sus tierras y el derecho a aprovecharse y sostenerse de los recursos naturales de acuerdo a su tenencia y patrones de uso tradicional. Sus derechos a la cultura, que muchas veces vienen ligados con la tierra. En casi todos los casos, cuando hablamos de los pueblos indígenas, la cultura de los pueblos indígenas está muy bien vinculado a sus patrones de uso y ocupación territorial, y hasta sus derechos a la religión, porque hay sitios sagrados para los pueblos indígenas dentro de sus territorios, en muchos casos. Y por supuesto el derecho al medio ambiente y el derecho conexo a la salud de los pueblos indígenas viene afectado por las industrias extractivas dentro de sus territorios. Así que cuando el Estado vaya a decidir sobre el otorgamiento de una concesión para la extracción de recursos naturales, de gas, petróleo, una concesión minera, para la extracción de recursos naturales dentro de los territorios indígenas, se afecta a una serie de derechos de los pueblos indígenas. Por ende, es necesario la aplicación de este principio de consulta y el consentimiento libre, previo, informado. Y por regla general, dentro de la normativa internacional que existente ahora, no se debería impactar a los derechos de los pueblos indígenas, entrar a sus territorios y afectar el ejercicio de esos derechos sin un acuerdo, sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Pero en tanto como salvaguarda, el consentimiento indígena debe ser buscado y dado solo en condiciones que establezcan acuerdos sostenibles con los pueblos indígenas, que sean propicios y protejan sus derechos. El concepto del consentimiento libre no es simplemente para que se exige y para que los pueblos indígenas digan que sí bajo cualquier condiciones. Recordamos que el principio es una salvaguarda para los derechos. Entonces, el consentimiento debe ser con base en acuerdos que protegen aquellos derechos. Y en mi informe expongo lo que veo como son las condiciones mínimas para acuerdos sostenibles con los pueblos indígenas para la extracción de los recursos naturales dentro de sus territorios, de conformidad con las normas internacionales actualmente aceptadas que están dirigidas a asegurar sus derechos, incluyendo la norma de consentimiento libre preinformado. Quisiera ahora resumir brevemente estas condiciones. Estas incluyen lo siguiente. En primer lugar, es necesario que existen a nivel local o a nivel nacional los regímenes regulatorios estatales adecuados que protegen los derechos internacionalmente reconocidos de los pueblos indígenas. O sea, legislación o reglamentación o jurisprudencia a nivel nacional que regule y proteja estos derechos internacionalmente reconocidos. En el contexto de las industrias activas, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos implica necesariamente garantizar un marco regulatorio que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra y los recursos naturales
y otros derechos que pueden resultar afectados por las operaciones de extracción. Un marco regulatorio que ordene el respeto a esos derechos, tanto en toda la toma de decisiones estatales correspondientes como en el comportamiento de las empresas extractivas. O sea, el marco regulatorio tiene que ser dirigido no solamente al comportamiento de los estados, de las decisiones de los estados, pero también hacia el comportamiento de las empresas que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas. Y ese marco regulatorio debería prever sanciones y recursos eficaces cuando esos derechos de los pueblos indígenas son infringidos, ya sea por el gobierno o los agentes empresariales. Una segunda condición, en conexión con lo anterior, es que los estados de origen de las empresas extractivas que operan en el extranjero, en los territorios indígenas, deben adoptar medidas reglamentarias que tengan por objetivo la prevención y, en las circunstancias apropiadas, sancionar y remediar violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en el extranjero, de las que dichas empresas estén responsables o en las que sean cómplices. O sea que los estados de origen de las empresas transnacionales que operan en el extranjero afectando a los derechos de los pueblos indígenas deben regular esas actividades y poner sanciones cuando esas empresas violan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Este es un planteamiento algo controversial, pero es un planteamiento que no solamente yo he hecho, pero el Comité sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas ha hecho, también el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, y es un planteamiento que es apoyado dentro de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, aunque no es algo exigido actualmente por el derecho internacional. Hablando del derecho internacional en términos clásicos, con relación a las fuentes clásicas de derecho internacional, aunque no sea una exigencia del derecho internacional, está bien sentada en la política de derechos humanos apoyado por Naciones Unidas, este planteamiento de la regulación de los estados de origen de las empresas que operan a nivel internacional. Una tercera condición, los pueblos indígenas deben tener la oportunidad de participar en la planificación estratégica del Estado sobre el desarrollo y extracción de los recursos naturales, dado que este tipo de planificación estratégica del Estado puede tener profundos, aunque no sea de manera inmediata, efectos en el goce de sus derechos. La mayoría de los estados que tienen recursos naturales hacen una planificación estratégica. En Perú, por ejemplo, hay decisiones para la división de bloques de exploración y de explotación. Esa es parte de la planificación. En Noruega, en la región Sami, el estado de Noruega tiene una serie de iniciativas para la planificación de extracción de petróleo y gas natural. Canadá también. La mayoría de los estados tienen estrategias de planificación para la extracción. Los pueblos indígenas deberían ser partícipes en estos cuando esa planificación puede afectar sus intereses sobre sus territorios. Una tercera condición, en tercer lugar, los pueblos indígenas deben tener perdón, estoy en el cuarto, ya vamos tres. Una cuarta condición, las empresas que buscan participar en la extracción de recursos deben actuar con la debida diligencia a fin de garantizar que sus acciones no vayan a violar o ser cómplices en la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Y ahora estamos hablando del deber o la responsabilidad, de las empresas de respetar los derechos humanos, independientemente de las obligaciones de los estados. Y este planteamiento de una responsabilidad independiente de las empresas de respetar los derechos humanos está asentada y es un enfoque principal de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Y cada vez más vemos las mismas empresas que operan a nivel internacional aceptando esta responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y con esta responsabilidad viene la necesidad de tomar lo que se ha referido como la debida diligencia, de medir los riesgos
para la potencial violación de derechos humanos a fin de garantizar a que las acciones de las empresas no vulneren los derechos humanos. En este contexto, las empresas deberían tomar la debida diligencia, hacer un análisis sobre los riesgos que pueden tener sus actividades con relación a los derechos de los pueblos indígenas. Y en este contexto, la debida diligencia de las empresas implica identificar con detalle, en las primeras etapas de la planificación de un proyecto extractivo, a los grupos indígenas específicos que pueden ser afectados por el proyecto, sus derechos dentro y alrededor del área del proyecto y los posibles efectos sobre esos derechos. Además, las empresas deben emplear la debida diligencia para evitar la adquisición de activos viciados, tales como permisos adquiridos anteriormente por otras empresas comerciales en relación con la prospección o extracción de recursos y que violan los derechos de los pueblos indígenas. Muchas veces las empresas de exploración de recursos naturales hacen las actividades de exploración sin ninguna consulta con los pueblos indígenas, sin el consentimiento libre previo informado, o sea, en vulneración de estos principios de derechos humanos que aplican. Y luego intentan vender los permisos que adquieren con base en exploración a una empresa mayor para la extracción. Lo que estoy planteando es que ese permiso sería viciado en el sentido de basarse en actividad que no fuera consistente con esta responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y la debida diligencia de una empresa debería ser tal que no adquiriera ese permiso, que fuera obtenida de esa manera. Como ejemplo. En quinto lugar, una quinta consideración o condición, es necesario que existan procedimientos justos y adecuados para las consultas y las negociaciones con los pueblos indígenas, con el fin de llegar al consentimiento sobre la base de acuerdos justos y equitativos. Ahora estamos hablando del proceso de consulta para llegar a acuerdos justos y equitativos. Y en mi informe al Consejo de Derechos Humanos señalo varias características que considero necesarias de una consulta o negociación adecuada sobre actividades extractivas. Y estas características incluyen la supervisión del Estado cuando los pueblos indígenas optan por negociar directamente con las empresas. El Estado tiene una obligación de supervisar esas negociaciones para garantizar que sean consistentes con los derechos de los pueblos indígenas, dentro de la obligación de los estados de proteger los derechos humanos. Otra característica es que las medidas se trata de medidas específicas para mitigar los desequilibrios de poder entre, por un lado, los pueblos indígenas y por otro lado, los estados o las empresas. ¿Cómo puede haber, pregunto, una negociación adecuada, así un acuerdo justo, cuando normalmente hay un tremendo desequilibrio de poderes entre las partes? Entonces tiene que haber medidas para mitigar ese desequilibrio, un fondo establecido por los estados, por las mismas empresas, en un fideicomiso tal vez, accesible para los pueblos indígenas, para ellos mismos contratar sus propios asesores, sus propios técnicos, sus propios abogados, para poder negociar adecuadamente. Me asombra que en los casos que vemos, los estados piensan que ellos pueden llegar, las empresas pueden llegar con todos sus técnicos, con todos sus abogados, y piensan que pueden traer una negociación adecuada cuando los pueblos indígenas no tienen esa capacidad, ese acceso a la experticia necesaria para entrar en una negociación adecuada. Y muchas veces, si es que el Estado piensa que la parte indígena necesita algún asesoramiento, puede ser un antropólogo, decir que los pueblos indígenas tengan un antropólogo a su lado. O sea, la parte del Estado, de las empresas, tiene abogados técnicos, y los pueblos indígenas les dan antropólogo. No sé para qué, pero es el pensamiento que vemos ahí. Hay que cambiar este pensamiento, ¿no?, para que realmente haya una negociación
en condiciones de igualdad de poder, o aproximando a la igualdad de poderes entre las partes. También tiene que haber un intercambio de información adecuada, recopilación y intercambio de información adecuada. He visto muchas veces en que las empresas o el gobierno hace un resumen de la información y lo traspasa a la parte indígena, y que dicen, no entienden, no tienen la capacidad de entender. Eso tiene que ver con ese desequilibrio de poder, o filtran la información. Tiene que haber un intercambio de información fluida y adecuada para que haya una negociación adecuada. Tiene que haber plazos adecuados para las consultas. Muchas veces las empresas o los estados sientan plazos muy limitadas, diciendo que la consulta va a tomarse lugar dentro de 3 semanas, y lo fijen, sin fijarse o tener en cuenta los ritmos de los propios pueblos indígenas, sus propias maneras de la toma de decisiones. Los plazos deberían ser adecuados y en un ambiente y deberían llevarse a cabo las cosas en un ambiente libre de presión. Y otra característica es que haya garantía de la participación de los pueblos indígenas a través de sus propias instituciones representativas. No que las empresas o los estados vayan escogiendo quién va a participar por la parte indígena, o que vayan a hacer una encuesta, ¿no?, en las casas de una comunidad. No, que negocien, que dialoguen con los pueblos a través de sus propias instituciones representativas. Y todos estos planteamientos vienen sentados en las normas de derechos humanos de los pueblos indígenas, en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos. Finalmente, los acuerdos con los pueblos indígenas que permitan proyectos extractivos en sus territorios deben elaborarse sobre la base del pleno respeto de sus derechos en relación con las tierras y los recursos afectados. O sea, ahora estamos hablando del contenido de los acuerdos, que deberían contener los acuerdos para permitir la extracción. Deberían ser tales que apoyen el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en relación a las tierras y los recursos afectados. En particular, los acuerdos deben incluir disposiciones para la mitigación de impactos, la distribución equitativa de los beneficios de los proyectos, no simplemente la construcción de una escuela o un campo de fútbol, algo que el Estado debería hacer. Debería realmente incluir una distribución equitativa de los beneficios de los proyectos en reconocimiento de la licencia social que la parte indígena trae, en reconocimiento de la necesidad de compensar a la parte indígena por la presencia de los proyectos. También los acuerdos deberían incluir disposiciones para garantizar la participación indígena sustancial o incluso en control sobre la ejecución del proyecto, en el marco de una genuina asociación entre la parte indígena y las empresas o el Estado. Muchas veces se le exige a los pueblos indígenas el consentimiento sin pensar en la participación de los pueblos indígenas en el manejo del proyecto. Lo que estoy planteando aquí, con base en el derecho de los pueblos indígenas a controlar sus territorios, a poder sentar sus propias prioridades de desarrollo, estoy planteando que los pueblos indígenas deberían ser partícipes plenos en el manejo del proyecto de manera continua. Y también dentro de los acuerdos deberían sentarse mecanismos de quejas que tengan en cuenta las propias leyes e instituciones de los pueblos indígenas. Debería haber mecanismos para que los pueblos indígenas podrían plantear demandas o quejas para cuando consideren que el acuerdo no está siendo respetado. Eso es un elemento importante de cualquier arreglo que se establezca para permitir la extracción de recursos naturales de los pueblos indígenas. Bueno, yo considero que sin estas condiciones que he planteado, los proyectos extractivos no pueden implementarse en los territorios reconocidos o tradicionales de los pueblos indígenas de manera estable. Siempre va a haber una inestabilidad en las operaciones extractivas sin estas condiciones que he expuesto. Y por otro lado, con estas condiciones puestas en marcha, las actividades pueden ser, considero, no solamente compatibles con los derechos de los pueblos indígenas, y en particular su derecho
a sus tierras, sino que puede ayudar a fortalecer el ejercicio de derechos. Puede ser las actividades creativas, podría incluso ser un mecanismo por las cuales los pueblos indígenas ejercen sus derechos, asentar sus propias prioridades de desarrollo, ejercen sus derechos sobre estas tierras y avancen en el desarrollo de sus comunidades. Gracias por su atención, y ahora podemos tener una discusión con base en las preguntas que ustedes pueden hacer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, la costumbre del foro es que puedan escribir las preguntas que quieran hacer al profesor James Anaya en los papeles que tienen, las cartulinas que tienen en las sillas, pero yo creo que dado el ambiente en el que estamos también podríamos, si no hay muchas preguntas por escrito, también el que podían hacer las preguntas oralmente. Mientras llegan estas preguntas, a mí se me habían ocurrido varias preguntas interesantes que yo creo que a la gente le puede interesar también, para los que somos estudiosos de los derechos humanos, ¿verdad? El tema de los derechos de los pueblos indígenas es siempre muy interesante, y algunas preguntas quizá generales. ¿Hay un censo de pueblos indígenas en la comunidad internacional? ¿Tienen, por ejemplo, un censo de cuántos pueblos indígenas se puede...? No, hay algunas referencias. Sí. Hubo unos funcionarios en Naciones Unidas en Ginebra, en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Bueno, antes se llamaba el Centro de Derechos Humanos, hace tiempo, sí, que estaban escribiendo un informe para entonces subcomisión sobre la promoción de derechos humanos, y pusieron un número, 370 millones y más de 505,000, pero ahora preguntando a esa misma gente de dónde vino eso, pues no sé, no se acuerdan, pero eso ha sido repetido muchas veces. 5,000 pueblos indígenas. 5,000, más de 5,000, más, siempre dice más, y 370 millones, pero nadie sabe. Mi posición es que no se trata de un número fijo, no se trata más bien de un sector de la humanidad indeterminado que comparte ciertas condiciones, que son condiciones relacionadas con ciertas pautas históricas de la colonización, el asentamiento de gente de afuera, llegando y tomando control del territorio mayor, y unos desequilibrios o desventajas que enfrentan la parte indígena frente a la sociedad mayoritaria, una continuidad en cuanto a la relación al territorio ancestral, y el deseo de mantener la diferencia cultural y transmitir eso a poblaciones mayores. Pero entra ahí la cuestión de la desventaja que enfrentan los pueblos indígenas. ¿Por qué surge este concepto de pueblos indígenas, o la terminología o toda la programación de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas? Es por esas desventajas. Yo hice una exposición en Sevilla, en el Congreso de Americanistas en 2006, donde planteé que no debería existir esta categoría de pueblos indígenas, que ni siquiera debería haberse una declaración, porque no debería haberse ocurrido estas condiciones, ¿no? Esta historia. Claro, algunos me malinterpretaron pensando que yo estaba diciendo que no deberíamos tener la declaración, aunque yo apoyé la formación de la declaración, pero mi punto es que lo tenemos porque pasó estos eventos históricos que crearon estas condiciones, que no deberían existir. Si hubiese igualdad en la historia, si hubiese trato y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas desde el inicio, entonces los pueblos indígenas, no tendría sentido hablar de los pueblos indígenas. Precisamente
Relacionado con esto, como sabemos, uno de los grandes problemas que siempre existe en el derecho internacional de derechos humanos es la definición, ¿no? La definición, qué es un pueblo indígena, sobre todo en el caso de, sobre todo cuando en los derechos colectivos, que son los que están menos definidos y precisados en el derecho internacional de los derechos humanos, pues se habla de minorías nacionales, se habla de pueblos, como el derecho de autodeterminación de los pueblos, del artículo 1 de los 2 pactos del 66. Se ha avanzado mucho más en el concepto, en la presión del concepto de que es un pueblo indígena. Ahora ha mencionado el tema de la desigualdad, el tema de la relación con la tierra. Se ha avanzado en... Sí, hay un entendido de que se trata de eso. Y más bien yo creo que dentro de este debate hay que reconocer que no estamos hablando fundamentalmente de derechos especiales que pertenecen solamente a los pueblos indígenas. La definición entra cuando uno piensa que los derechos los pueblos tienen derechos especiales que no tienen los demás, y no, yo no considero que no es así. Lo que estamos hablando son derechos humanos fundamentales aplicados en el contexto específico de estos grupos con estas características. Por ejemplo, la de igualdad. Estamos hablando de la igualdad, que es un derecho de todos, pero cuando se trata de los pueblos indígenas tenemos que enfrentar la igualdad en vista a las diferencias culturales, las diferencias en cuanto a los sistemas de propiedad. En el caso de Agostini planteamos el argumento del derecho sobre la tierra con base en 2 principios, de propiedad y de igualdad, planteando que los pueblos indígenas, en este caso la comunidad Agostini, tenía su propio sistema de propiedad. Y con la aplicación de la igualdad, principios de la igualdad, habría que dar un reconocimiento a ese sistema, o que sea sistema basado en la tenencia de tierra de ellos. Y todo es todo, y se debe identificar, es todo un sistema de propiedad que ellos tienen, que se basa en una posesión colectiva de la comunidad, pero también dentro de ese sistema hay reglas sobre cómo se distribuyen las tierras y los recursos dentro de la comunidad. Es un sistema de propiedad. El planteamiento es que la igualdad supone que se debe reconocer este sistema igual a otros sistemas. La cultura, eso es un derecho de todos también, pero ese derecho se aplica a los pueblos indígenas en cierto sentido. De la libre determinación para los pueblos indígenas se trata de sus propios mecanismos de representación, etcétera. Cuando se aplica a la población general en la mayoría de los países, no voy a entrar en la cuestión aquí del País Vasco, que es muy complicado, pero cuando se habla de libertad estamos hablando de los derechos de la ciudadanía en general de participación en la vida democrática del país, pero para los pueblos indígenas también eso, más reconocer sus propias pautas de instituciones de representatividad. Entonces, si lo vemos así, no entra tanto, no hay tanta exigencia para decir que este grupo es indígena, este no es. Se aplica los mismos derechos fundamentales, pero en vista de las condiciones específicas del grupo, de cualquier grupo que fuera. Muy bien, muchas gracias, profesor. Van llegando ya las preguntas del auditorio. La primera pregunta plantea lo siguiente: todas las condiciones de explotación de recursos naturales que usted plantea son tan justas como inviables en el momento actual. Teniendo en cuenta que en muchos casos los gobiernos son cómplices beneficiados de estas explotaciones, ¿estaría justificada la violencia para cambiar el estatus actual cuando las reivindicaciones de los pueblos indígenas no son atendidas por vías democráticas? Yo diría que no. Raras veces es justificada la violencia, pero hay que verlo también desde el punto de vista de autodefensa. Y hay una serie de reglas en derechos humanos que no son muy claras en su aplicación, pero existen. Pero planificar un acto de violencia creo que no entra y no es justificable dentro del marco de derechos humanos que estamos haciendo. Planificar actuaciones pacíficas y defenderse frente a agresiones, y eso sí, pero no planificar
actos de violencia como opción. Entraría en aplicación la doctrina de la legítima defensa, sí, de los pueblos en derecho internacional. Sí. Una segunda pregunta plantea: ¿es exportable el modelo de las joint ventures a los pueblos indígenas de América Latina? Yo diría que sí. No, tenemos algunos ejemplos. Una mina de litio en Chile que aproxima a un joint venture, no exactamente pero es un caso interesante. En desarrollo ahora, otro caso en Chile tiene que ver con una hidroeléctrica, donde está hablando donde hay un proceso de consulta bastante avanzada en la cual se está estableciendo un arreglo que puede llegar a ser un joint venture en el que hay una participación en los beneficios económicos y también una inversión de la parte indígena en el proyecto. Yo creo que es cuestión no de desde afuera definir cuáles serían las opciones adecuadas para un pueblo. Yo creo que es cuestión de que los mismos pueblos indígenas en cada lugar pueden tener acceso a la información sobre los diferentes arreglos e ellos mismos escoger. Y eso es el problema que yo veo, que no se está proveyendo a los pueblos indígenas estas informaciones sobre estas opciones. Ni los gobiernos, ni las empresas, ni las ONGs de apoyo lo hacen. Yo cuando he hablado de estas opciones en muchos países, las ONGs son los primeros para criticarme, diciendo que no, los pueblos indígenas no pueden estar haciendo negocio, porque están con la naturaleza o algo así, ¿no? Entonces, o que está fuera del contexto indígena. Yo creo que no corresponde a los de afuera definir eso. Yo creo que lo que responde es que los pueblos indígenas ellos mismos tengan opciones para ellos mismos decidir cuáles podrían ser las opciones adecuadas para sus realidades. Y no se debería suponer que las condiciones de desarrollo de los pueblos indígenas son estáticas, ¿no? En el sentido de que si no tienen la capacidad actual, que siempre va a ser así. Hay evolución. Y esa evolución no implica que se pierda la cultura. Los Kanak, por ejemplo, en Nueva Caledonia, mantienen una cultura muy fuerte y tradiciones muy fuertes, incluso sistemas de representación y organización política local muy tradicionales. Pero han utilizado esas mismas estructuras para crear negocios, para desarrollarse, e incluso, como dije anteriormente, establecer una empresa para un joint venture, una mina. Y eso, y podemos señalar varios ejemplos, no en Latinoamérica, no tantos, pero sí algunos que señalan que el desarrollo de los pueblos indígenas en este sentido, desarrollo hacia la formación de empresas, no implica que pierden el carácter diferenciado, que pierdan la cultura, su identidad, para nada. Más bien, yo diría que la experiencia es al revés. Los pueblos, yo estoy bien familiarizado con los pueblos indígenas en Estados Unidos porque yo soy de ahí. Los pueblos indígenas que tienen un renacimiento de la cultura, el idioma, son aquellos que han desarrollado económicamente fuertemente. Y yo creo que es el patrón que estamos viendo. Aunque ha hecho ya alusión, profesor Anaya, a este punto, pero hay una pregunta concreta de uno de los presentes sobre cuál es el papel que han desempeñado las ONGs en el desarrollo de los pueblos indígenas. Luces y sombras, aspectos positivos, aspectos negativos, y qué papel deberían desempeñar las ONGs en el desarrollo, yo diría, sobre todo en territorios en conflicto. Yo diría que hasta ahora más positivo que negativo. Los ONGs, y se podrían mencionar varios aquí en España, por ejemplo, que han apoyado de manera muy importante a los pueblos indígenas o los movimientos indígenas, y no solamente con financiación, pero con asesoría técnica, asesoría para hacer estrategias. Pero todo esto en la etapa de levantar a nivel mundial y a nivel de las instituciones, Naciones Unidas y estatales, conocimiento de los pueblos indígenas, de denunciar violaciones. Pero cuando estamos hablando de ir más allá de la denuncia y la construcción de nuevos modelos, la construcción
vemos menos efectividad por parte de las ONGs. Yo creo que estamos en una etapa muy importante ahora, en que ya hay un reconocimiento en principio de los derechos de los pueblos indígenas, ya se sabe cómo denunciar, y hay mucha capacidad de denuncia, ¿no? Ya las instituciones, Naciones Unidas, el sistema interamericano, ya están muy familiarizados con los temas indígenas. Cuando llevamos el caso a Awastini no estaban, era el primer caso de ese tipo, entonces tuvimos que educar a la Comisión de la Corte Interamericana, pero ya hay muchos casos, entonces, y lo mismo en Naciones Unidas, ya los comités de tratados, los órganos de tratados están familiarizados con el tema indígena, hay un relator sobre pueblos indígenas, y a mí me llegan muchas denuncias, pero cuando estamos hablando de ir más allá de las denuncias, construir nuevos modelos y remediar estas situaciones, estamos en una etapa en que el mundo de ONGs no está siendo muy propositivo, y es un reto, creo, que hay que enfrentar. Quizás se me ocurre que, a la luz de su exposición anterior, cuando hablaba de esa situación que es verdaderamente grave, ¿no? Porque sobre todo en las negociaciones, sobre todo cuando hablamos los estudiosos del mundo del derecho, hablamos siempre de la igualdad de armas, que tiene que haber una igualdad de armas entre las partes. Y usted mencionaba cómo las empresas multinacionales y las empresas extractivas tienen evidentemente cantidad de asesores, abogados, técnicos, mientras que los pueblos indígenas, cuando van a ese diálogo, a esas negociaciones, no tienen mucha gente. O si tienen abogados, son abogados estudiosos en denunciar. Sí, no son los que entonces, saben hacer los arreglos. A mí me venía a la mente, hay ONGs, por ejemplo, especializadas en ayudar a los pueblos indígenas en estas asesorías técnicas, jurídicas, o podría ser también en esta línea que usted hablaba, una de las posibles funciones próximas de las ONGs o de algunas ONGs en ayudar a los pueblos indígenas a que los acuerdos de joint ventures con empresas extractivas efectivamente es una nueva etapa que hay que entrar. Hay una gran necesidad de este tipo de ONGs que trabajan ahí. Hay algunos, pero más bien son consultorías que ONGs. Que cobran. De alguna manera cobran. De alguna manera cobran. Yo creo que habría que pensar en eso, y también desde el mundo académico, ¿no? Pensar cómo se puede apoyar este tipo de iniciativas, porque en el mundo académico tenemos ese espacio, ¿no? Se supone que tenemos de pensar sin estar ligados a un interés, ¿no? De elaborar nuevos modelos, de proponer ideas en estas líneas. Yo creo que es una próxima línea de investigación y de trabajo académica. Sí, otras preguntas de la audiencia. ¿Cuáles son los pueblos indígenas más receptivos a formar este tipo de acuerdos? Bueno, mira, yo no he encontrado ningún pueblo indígena cuando sea seguro en sus derechos, cuando tiene opciones. No he encontrado ninguno hasta el momento que no está receptivo a por lo menos considerar este tipo de opciones. Lo que sí encuentro es que esos pueblos indígenas, donde todavía están bajo presión, donde no se les está reconociendo sus derechos, donde hay incluso violencia, entonces claro, hay un rechazo, y ni siquiera, y en ese contexto normalmente todos sus aliados son los que denuncian, ¿no? La entrada de las empresas, pero la verdad es que los pueblos no sé por qué se piensa que los pueblos no son empresarios por naturaleza. Han sobrevivido con el intercambio antes de la colonización, han sido muy innovadores con el uso de los recursos naturales, han podido adaptarse, y ese mismo adaptación se aplica en este contexto también. Claro, pues hay algunos grupos que escogen otra vía, que no quieren, y eso yo considero es su derecho. Pero por lo general lo que estamos viendo es que cuando los pueblos indígenas están seguros en sus derechos, cuando tienen estas opciones reales, entonces están abiertos por lo menos a considerar esas opciones. Este mismo
que ha hecho esta pregunta, pregunta también cuáles van a ser las extracciones que más problemas pueden generar a corto plazo. Yo creo que la minería, porque la minería es muy impactante y la tecnología minera no ha avanzado, bueno, sí ha avanzado bastante, pero no se ha aplicado en muchos lugares la tecnología minera que protege el medio ambiente. Entonces estamos viendo en muchos lugares el uso de, por ejemplo, cianura para la extracción de oro y en muchos lugares, por la pobreza, las condiciones económicas, los mismos pueblos indígenas, podemos señalar en Surinam, podemos hablar en Perú, Bolivia, en otras partes de Latinoamérica, donde los mismos pueblos indígenas hacen la minería, pero sin la tecnología adecuada para minimizar el impacto medioambiental. Yo creo que eso es una... hay varias situaciones en el mundo de urgencia con respecto a la minería. También la extracción de gas y petróleo, pero cada vez más las tecnologías están siendo aplicadas, tecnologías que no son tan invasivos y que no son tan devastadoras. El problema para el medio ambiente. El problema con la extracción de petróleo y gas ahora es más bien los pasivos, la contaminación anterior. Estuve en Perú, esto se señala en mi informe sobre la situación de pueblos indígenas de Perú. Estuve en Perú en diciembre y el informe que hice salió el mes pasado, y ahí señala un caso en que los pueblos indígenas en la Amazonía, en la zona de la Amazonía, están siendo afectados tremendamente por la contaminación de años atrás, de explotación petrolera, aunque actualmente se está utilizando otra tecnología que no contamina de esa manera, pero están viviendo todavía los efectos de esa contaminación anterior, y ellos están exigiendo que se limpie esa contaminación antes de que entrar en negociaciones para la extensión del permiso de extracción. Otra pregunta, ¿cuáles serían las condiciones para llevar a cabo proyectos extractivos donde existen conflictos interétnicos? ¿Qué derecho primarían cuando se contrapone el bien de la nación y los derechos de los pueblos? Bueno, creo que hay dos preguntas ahí. Con conflictos interétnicos, supongo que inicialmente pensaba que se refería a conflictos entre grupos indígenas, pero tal vez se refiere a conflictos entre indígenas y no indígenas, no sé. El otro, el no indígena, bueno. Los conflictos interétnicos es una de las características que viven los pueblos indígenas. Siempre ellos han tenido y tienen conflictos interétnicos desde la colonia, ¿no? Y cuando llegaron en América Latina los europeos y a quitarles las tierras, se empezó el conflicto interétnico, claro. Y esos tipos de conflictividad sigue, pero ahora se basa en las demandas justas, creo, de los pueblos indígenas de recuperar sus territorios o de exigir el respeto a sus derechos que son internacionalmente reconocidos. Cuando hablo de los derechos por los indígenas, no estoy hablando de planteamientos que yo estoy inventando, estoy hablando de los derechos que ya están sentados en los instrumentos internacionales y reconocidos por los estados del mundo. Y los conflictos vienen porque esos derechos siguen siendo no respetados. Bueno, claro, también los no indígenas, por supuesto, tienen derechos, y el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los pueblos indígenas y de los demás también. Los estados, las sociedades mayoritarias tienen el derecho de desarrollo económico, por supuesto. Pero yo creo que se puede balancear, ¿no?, los intereses de la sociedad mayor y los intereses de los pueblos indígenas, igual que se balancea los intereses de la sociedad frente a los derechos del individuo. Eso se hace.
¿no? Pero muchas veces se plantea esa cuestión como que siempre son contrapropuestas. Yo creo que se debería pensar de los intereses de la nación, de los derechos humanos de la nación y los pueblos indígenas como algo complementario, que un conjunto como tal, y considerar que no se puede realmente tener una paz social generalizada sin el respeto a aquellos derechos. Pero en casos concretos y esto pasa en muchos países donde se piense que el desarrollo de un recurso natural es de prioridad para el Estado, por ejemplo en Perú, en la Amazonía, el proyecto Camisea, un proyecto de gas natural. Y creo que una empresa española que es uno de los socios en ese proyecto, Repsol, es uno de los ese proyecto es de prioridad para el Estado porque supone un yacimiento de gas muy grande y la explotación de ese ha permitido que Perú dependa mucho menos en la importación de energía y ha ayudado a disminuir la contaminación en muchos sentidos porque el gas es más limpio, ¿no?, que el petróleo. Y entonces hay muchos argumentos de sociales a favor de esa explotación, pero por otro lado hay pueblos indígenas, incluso pueblos en aislamiento o contacto inicial en esa zona. Pero yo considero, yo estuve viendo el lugar, que se puede compatibilizar en cierta medida esos intereses en ese contexto con una extracción responsable, con una extracción que permita continuar la posición, que permita a los pueblos indígenas continuar su uso y posesión de ese territorio. Y con las tecnologías modernas se puede hablar sobre estos tipos de actividad. Yo creo que hay que estudiar estas cuestiones en ese sentido, no ver siempre contra esos intereses, pero más bien algo que se puede compatibilizar. Otra pregunta. La marca Self de gasolina en Nigeria ha expoliado y matado a familias que no querían darles el terreno. Y nosotros no queremos que vengan y que salten la valla. Pero a los que mandan allí se les pone alfombra roja cuando van estas multinacionales allí. ¿Quiénes ponen la alfombra? Supongo que el gobierno de Nigeria. Sí. Bueno, sí, en Nigeria no diría, bueno, como soy relator no puedo decir. El lunes me pueden preguntar. Hasta el lunes sobre las reglas que tenemos, que si voy a comentar sobre un país sobre la cual no he comentado anteriormente, tengo que primero avisar al gobierno y sentarme con ellos. Sí. Pero es un caso muy complejo, digamos, donde no se ha resuelto esa situación. Otra pregunta. ¿Cree usted que los pueblos indígenas no contactados tienen una protección adecuada? ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta muy interesante. Mis comentarios, los que hice durante mi discurso ahora, no toqué el tema específico de los pueblos indígenas no contactados o pueblos indígenas en aislamiento, que es un caso especial. No, de hecho no están suficientemente protegidos, pero hay varios intentos y vemos que los estados se están poniendo en muchos países en Latinoamérica, los países donde sí existen esos pueblos tienen políticas cada vez más y leyes y reglamentos cada vez más protectoras de estos pueblos. Lo que hace falta es implementar estas políticas, implementarlas efectivamente. Entonces, mientras tanto, sigue en condiciones muy vulnerables los pueblos indígenas. Por otro lado, no hay que tratar este tema con excesivo romanticismo, como hacen muchas ONGs. Se piensa que hay indígenas aislados viviendo en la selva y que debería ser así siempre. Yo creo que hay que cuestionar esa premisa, ¿no? Que de la perpetuidad de pueblos indígenas en aislamiento, de una protección así muy estricta de no contacto. Lo que estamos viendo es que hay muchos ejemplos en que los supuestos no contactados están intentando de relacionarse de alguna manera
con el mundo afuera y tener acceso a tecnologías modernas, herramientas metálicas, por ejemplo. Esa es la realidad que estamos viendo. Y en zonas donde se supone que hay no contactos, lo que estamos viendo es que hay semicontactados o grupos en contacto inicial. Yo estuve en comunidades de supuestos no contactados que eran bastante contactados en Perú últimamente, pero leyendo la literatura de los ONGs y otros, era como que era gente sin ningún. Incluso me decían los ONGs que no se debe consultar con ellos, para nada. Y cuando llego a hablar con esa gente me dicen, queremos ser consultados. Y cuando yo recomiendo que, bueno, que el Estado tiene que tener alguna presencia, porque están exigiendo servicios estatales, están exigiendo ser partícipes en las decisiones, ni el gobierno, ni la empresa, ni los ONGs están muy contentos conmigo. Pero yo simplemente estaba aplicando las normas, ¿no? Según los hechos que yo había encontrado en el terreno, sin tener un punto de vista a priori muy romántico de los pueblos indígenas aislados, de ver qué es la realidad en el terreno con esta gente. Pero sí, tienen vulnerabilidades muy serias en cuanto a salud, porque no tienen las inmunidades para las enfermedades de afuera, ¿no? Y también la capacidad de relacionarse de los afuera es muy difícil, cuestiones de idioma. Pero yo creo que yo todavía estoy pensando sobre este tema. Sí. Voy a pensar ya que voy a regresar a la vida académica más, pero sí, mi intuición no me lleva a considerar que la solución es decir, no contacte ya que eso ya es la solución final. Yo creo que es una norma, por lo menos que puede funcionar ahora, en las condiciones ahora, pero hay que pensar más en el futuro de las dinámicas que pueden llevar a cabo estos mismos pueblos. ¿Son muchos estos pueblos indígenas no contactados? Bueno, relativamente no. Estamos hablando de miles en Perú, por ejemplo. Pero no relativamente pocos en comparación con la población mayor. Y se ha en Perú, en Brasil, se ha apartado territorios bastante extensos para estos grupos, pero claro, siguen entrando madereros y hay intenciones de entrar para la explotación que crean problemas muy complejas. Entonces hay cuestiones muy complejas sobre este asunto. Otra pregunta. Durante siglos, para los pueblos del mundo, el agua ha sido un bien común. Con el desarrollo del capitalismo se ha convertido en una mercancía. Algo similar ocurre con otros bienes naturales. Aceptar negociar con empresas neoextractivistas es entrar en la lógica del capital. ¿Esa es la única alternativa? ¿Por qué? Bueno, no es la única alternativa, pero es una alternativa y es una alternativa realista en el mundo que tenemos. Estamos en un mundo capitalista. Si estamos en una universidad, dependiendo de la academia, podemos hablar mucho de otro mundo. Pero la mayoría de la gente no tiene ese lujo, tiene que vivir en el mundo que tenemos. Y tenemos un mundo de mercado. Todos aquí, de alguna manera, adaptamos ese mundo. Todos adaptamos ese mundo. Y los pueblos indígenas pasa lo mismo con ellos. Yo creo que no debemos ser inhibidos para imaginar otras opciones, otros sistemas, pero tenemos que pensar en soluciones que adapten a la realidad que tenemos ahora. Esta es una pregunta claramente académica. ¿Qué opina del debate abierto por Kenneth Goodpaster y G.B. Matthews sobre si las empresas multinacionales son tan poderosas que es peligroso que se inmiscuyan en temas sociales y políticos, pero
también lo es que solamente se dediquen a maximizar sus ganancias. ¿Qué es? En esa palabra inmiscuyen, mi español la alcanza. No, inmiscuir es que se metan en temas sociales y políticos. O sea que según parece, yo no conozco aquí unos expertos en derechos de los indígenas, parece que a uno de estos dos autores, Goodpaster o Matthew, sostiene que es mejor que las empresas multinacionales que no se metan en temas sociales y políticos, pero claro, por otra parte también dice alguno pues que solo se dediquen a maximizar las ganancias, pues tampoco sería bueno para los pueblos. Y bueno, las empresas están para maximizar las ganancias. Eso es un hecho. La cuestión es si se puede compatibilizar eso con el respeto a los derechos humanos. No, pero hoy se habla de la responsabilidad social de las empresas. Pero yo creo que hay más allá de la responsabilidad social, porque eso implica que es una alternativa, es una opción, en vez de una exigencia. Y cada vez más se habla de la responsabilidad de respetar los derechos humanos como una responsabilidad importante, no una exigencia. Mira, yo creo que hay que siempre estar pensando sobre estas cuestiones, cómo se puede vivir en un mundo ideal sin las estructuras económicas existentes, y esa pregunta va hacia eso. Pero la verdad es que las empresas están aquí, controlan muchas decisiones que nos afectan a todos y a todas. No hacemos ninguna cosa, cada uno de nosotros, cada día, sin ayudar a una empresa en sus ganancias. Yo para venir aquí, no sé a cuántas empresas, yo ayudé la aerolínea, ¿no? La cafetería donde estuve, que era en el aeropuerto, para llegar al aeropuerto en mi coche, el petróleo que utilicé. Estamos en un mundo en que las empresas son muy influyentes, y dentro de ese marco yo creo que es necesario exigir que las empresas ajusten su comportamiento a los conceptos de derechos humanos y ver cuáles son los mecanismos que se puede utilizar para presionar, para hacer que eso ocurra. Y los mecanismos que tenemos ahora son los sentimientos de la sociedad mayor, que espera ahora. Antes no, pero ahora sí, se espera que una empresa no oprime a los niños, no tenga trabajadores de 5, 6, 7 años, y si lo tengan, entonces los consumidores van a castigar a esa empresa. Lo mismo con derechos de la mujer, es cada vez más que los consumidores van a castigar a esas empresas, y yo espero que ese tipo de pensamiento a nivel global cada vez más vaya haciendo que las empresas actúen realmente de manera no solamente responsable, pero respetuoso de los derechos humanos. Y eso en vista de las necesidades humanas que tenemos actualmente en el mundo en que vivimos. Todavía tenemos unos minutos, a pesar de que ya han enviado muchas preguntas que le hemos hecho al profesor James Anaya, pero si alguno quisiera también viva voce hacer alguna pregunta, yo creo que podría hacerla también. Sí. Bueno, yo soy el autor de la última pregunta. Y yo quería decir, si no se aprovechan las empresas de la responsabilidad social para dividir a los pueblos indígenas. Sí. Como ¿Y qué podemos hacer? Bueno, decirles que no lo hagan. Por eso yo enfaticé la necesidad de que las empresas respeten las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Exigir eso y no dejar llevarse adelante este pensamiento que, bueno, la consulta se trata de entrar a las comunidades y hablar con individuos, o montar sus propios asambleas o sus propias reuniones al margen del sistema de liderazgo de las comunidades. La exigencia va hacia ahí. La exigencia y la norma internacional ahora plantea ese concepto. ¿Qué podemos hacer? Exigir,
por todos los medios, como eso es como hacemos en el mundo de derechos humanos, ¿no? No es que hay una corte ahí siempre disponible para acudir, para exigir el cumplimiento, así no es, ¿no? Hay varios medios de exigencia. Como relator especial me ha tocado utilizar mi puesto para hacer esas exigencias. Los órganos de Tratado de Naciones Unidas también tienen herramientas para eso. Y la sociedad civil tiene sus medios para hacer esas exigencias. Pero lo que considero no se debe hacer es dejarnos llevar al escepticismo. Que las empresas siempre son malas, entonces no deben hacer nada. Bueno, van a seguir siendo malos. Eso es el resultado de ese pensamiento, que siguen haciendo malos o peores. Sí. Profesor, la duda que tengo es, ¿no sería una posición muy cómoda que los estados, en lugar de proteger a sus poblaciones, dejen de que los indígenas negocien con las empresas? ¿No sería la responsabilidad de los estados de exigir esas condiciones en lugar de poner un pequeño grupo con una empresa internacional de negociar directamente? Sí. Efectivamente, lo que usted plantea es lo que está pasando ahora. Es lo que pasa en la mayoría de los casos, que las empresas los estados dejan a las empresas entrar a negociar y las negociaciones no van bien. Ese es el problema. Usted está planteando el problema. Lo que yo estoy intentando hacer es plantear cuál es la solución, qué nos dicen las normas internacionales, y luego yo creo que nos toca empujar para la aplicación de estas normas. En el mundo de derechos humanos yo creo que siempre hay que estar pensando hacia el futuro. Estamos en una etapa ahora de articulación de las normas, de entendimiento de las normas, y luego también estamos entrando en la etapa de aplicación de estas, y una etapa muy difícil, donde no simplemente estamos hablando de lo que debe hacer, pero estamos intentando implementar esas normas que nos dicen qué se debe hacer. Y yo creo que a todos los interesados nos toca exigir esa aplicación de las normas. Pero que usted tiene toda la razón. Lo que usted plantea es el problema que enfrentamos ahora. Ese es el problema clásico, la situación clásica que enfrentamos. Pero el primer paso es levantar la conciencia de las empresas y de los estados que las normas no plantean el asunto así. El Estado tiene la responsabilidad de velar por estas negociaciones, y la empresa tiene que estar consciente de eso y asegurar, ellos mismos tienen una responsabilidad de asegurar que las condiciones sean adecuadas para una negociación adecuada, un acuerdo adecuado. Yo creo que el incentivo para las empresas es que son dos. Uno, quedarse bien con la sociedad mayoritaria cada vez que hay más conciencia, para el consumidor también, ¿no? Hay un sistema ahora, por ejemplo, de certificación de petróleo y gas, que es relativamente nuevo. Se llama Equitable Origin, que se creó hace 3 años y que está siendo aplicado. Y las empresas petroleras pueden certificar, de gas pueden certificar que el petróleo y el gas que producen está producido con base en el respeto a una serie de pautas, de serie de condiciones, inclusive respeto a los derechos de pueblos indígenas. Y con esta certificación se supone que el consumidor va a estar más exigente en su compra de petróleo y gas, y eso puede influir, ¿no? Un productor de petróleo y gas que no está certificado esperamos que en el futuro va a estar en una desventaja con el consumidor con relación a sus posibles ventas. Entonces puede ser un incentivo. Pero otro incentivo es que yo creo que las empresas están aprendiendo que en términos prácticos no les va bien cuando no tienen arreglos adecuados con los pueblos indígenas y otros. Simplemente no les va bien la operación. Las operaciones no funcionan bien. Es igual que el colonialismo de mitad del siglo pasado. Los países colonizadores eventualmente aprendieron que es un sistema no sostenible, que es un sistema donde siempre hay inestabilidad en la población.
Siempre esa inestabilidad va a traer problemas, y yo creo que las empresas están aprendiendo eso, que son condiciones inestables que crean, y no pueden prevalecer esas condiciones. Desde ese punto de vista y remarcando lo que decía el profesor Anaya, desde el marco del derecho internacional público, los estados tienen la obligación, el campo tiene obligaciones internacionales de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, los derechos reconocidos, y por tanto se tendrían ellos también que garantizar que los acuerdos de las joint ventures, los derechos humanos, estén garantizados, porque no son solamente negocios o contratos entre particulares, sino que aquí entran el tema de los derechos humanos, y entonces los estados son los que asumen las obligaciones internacionales de garantizar esos derechos a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y es importante, sí, es verdad, y esta afirmación se basa en el derecho internacional clásico. No estamos hablando de una teoría muy avanzada o raro, no. Es muy clásica esa postura, basada en derecho internacional clásico, pero en la aplicación es otra cosa, y eso es el reto que todos tenemos. Yo estuve en Suecia, se supone que es un país muy avanzado, democrático, que aplica los derechos humanos, y estuve con los samis, que son los indígenas de los países nórdicos, y estuve en discusiones, y puedo hablarte sobre esto porque ya lo hablé con los suecos, y hablando sobre la exploración para la extracción de minerales en los territorios sami, y la respuesta del gobierno, de la ministra con que estaba hablando, era que ellos están promoviendo la responsabilidad empresarial, y que lo dejen a la empresa de actuar de manera responsable. Y yo, pero ustedes tienen la obligación de estar ahí velando. Era como que estábamos hablando otro idioma o algo. Sí, como si fuera solo entre particulares. Sí, ya. No. Ahí había, Buenas noches, profesor Anaya. Usted ha dicho que no es necesario hacer censos para especificar los pueblos indígenas. No dije eso. Voy a mi pregunta. No dije exactamente eso. ¿Usted cree que si no tenemos censos adecuados puede darse una situación peligrosa como ocurrió en Conga, por ejemplo, donde el Estado peruano ha hecho un listado de pueblos indígenas y precisamente a los pueblos más conflictivos en esa zona fronteriza con Ecuador los ha dejado al margen, cuando a lo largo de toda la historia peruana se consideró a un pueblo indígena o una comunidad campesina como sinónimos, y a partir de cierto momento el Estado peruano considera que ya esos campesinos no pueden ser considerados indígenas, por lo tanto no les aplican los convenios de la OIT, no les permite ejercer su derecho a la consulta previa, y entonces quedan al margen de todo el ordenamiento jurídico o el régimen jurídico internacional de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Mi pregunta era esa. ¿No será peligrosísimo? Hay una pregunta ahí. No sé si usted quiere que comente con el caso Conga. La pregunta era ¿cuál? Que era peligrosísimo de no tener un censo. Exacto. Ya. El gobierno manipula. Sí. Bueno, hay una serie de supuestos que usted está haciendo, que hay otros puntos de vista. Yo no voy a ahora en estos 2-3 minutos dar una opinión definitiva sobre esto, pero hay una serie de afirmaciones que usted está haciendo que y hay otros, hay muchas complejidades ahí sobre el caso de Conga, sobre las comunidades campesinas, sobre la categoría de comunidades campesinas nativas en la legislación peruana. Hay una serie de complicaciones, y sobre todo la base de datos que usted habla. El gobierno ha sostenido que la base de datos no es constitutivo, que ellos han establecido una base de datos que identifica los pueblos indígenas, pero el gobierno ha declarado y ha afirmado y en documentos que no es constitutivo de la identidad indígena, que pueden haber otros que no están en la lista y que pueden presentarse. El caso de Conga es complejo porque esa comunidad, de hecho, y yo he estado con ellos, no se identifica con una etnia específica indígena.
más bien se identifican con sus rasgos indígenas y así definen como indígenas y exigen una participación. Tienen los mismos derechos humanos básicos de participación. La cuestión es si aplica la legislación sobre la consulta previa como pueblos indígenas, y eso es el debate que está llevándose a cabo, pero es un debate muy complejo, porque por un lado se puede decir si la gente que se denomina campesina en Perú son indígenas, entonces podríamos decir que la gente campesina en México, que son la gran mayoría del país, son indígenas, y en otros países, y estamos en un debate muy compleja, mucho más allá de lo que estamos hablando, de lo que hemos identificado ahora dentro del movimiento de lo que son pueblos indígenas. Yo he invitado, porque me han acercado la gente de Congo, yo les he invitado información sobre la cuestión de la identidad indígena, y a mí no me ha llegado una respuesta muy clara de cuál es. Entonces yo no me considero adecuado para responder esa parte de la pregunta sobre ese caso en específico, más allá de decir que yo sé que es una situación muy complicada, y en muchos casos sí vamos a enfrentar esas situaciones en que la identidad indígena no está muy clara. Por eso yo sostengo que la solución no es decir si son indígenas o no son indígenas. No son indígenas, por ende no tienen esos derechos. No. Todos tienen los mismos derechos humanos. La cuestión es cómo se aplica a estos grupos. Aun si no fueran considerados indígenas como la gente en las Amazonas, ¿no? Y eso fue la tendencia anterior. Creo que el gobierno estaba intentando impulsar, pero ya dejó de esa tendencia. Parece. Pero aunque no fueran considerados indígenas, todavía tienen derechos a la participación, y debería aplicar ese derecho adecuadamente a sus condiciones y hacer consultas adecuadas con ellas, aunque no fuera dentro del marco de la legislación específica peruana que se ha adoptado. Y es lo que yo he sostenido con relación a ese caso, que los derechos de ellos, si tienen derechos sobre la tierra con base de una ocupación tradicional, no importa que se les llamen indígenas, no, si tienen derecho a la tierra, tienen derecho a la tierra. Es la posición que yo sostengo, para no estar diciendo estos no son indígenas, entonces no tienen derechos. Es el peligro, es la otra cara de ese peligro, ¿no? La gente exige los censos es con el pensamiento de indígenas entonces tienen esos derechos, no tienen derechos. Y eso es lo que yo estoy intentando en mi trabajo. He intentado evitar, no reducir la cuestión de derechos humanos fundamentales a esa línea. Una última pregunta, que ya estamos en el tiempo. Bueno, pues si ustedes no tienen, la formulo yo. Le hago yo una pregunta. Bueno, usted termina, profesora Anaya, los 6 años de relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuál sería su valoración en este momento del estado actual de la protección de los derechos de los pueblos indígenas en la comunidad internacional? ¿Usted ha visto en estos años un crecimiento de la sensibilidad de la comunidad internacional sobre estos derechos? La aprobación de la declaración es un avance, la implementación también de los derechos, y por dónde podrían ir en el futuro los nuevos avances y desarrollos que serían necesarios. Uno es clarísimo, el que ha expuesto, lo de las joint ventures con empresas extractivas, pero ¿y qué otras? Bueno, yo creo que han habido grandes avances, ¿no? Yo entré en el mandato unos meses después de que se había aprobado la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la declaración en septiembre de 2007 y yo entré en mayo de 2008. Entonces yo tuve la ventaja de tener un marco normativo establecido por Naciones Unidas, pero a la vez el reto de insertar ese marco normativo dentro de mi trabajo y impulsarlo dentro del trabajo de Naciones Unidas más ampliamente. Entonces yo dediqué tiempo y mi primer estudio temático fue sobre la declaración, explicando cuál es su importancia, su vinculación con el sistema de derechos humanos mayor. Y yo creo que lo que hemos visto es un entendimiento dentro del sistema cada vez más de que los derechos de los pueblos indígenas sí son
derechos fundamentados en derechos humanos universales. Y por eso tenemos los varios órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, los comités, los órganos de tratado, por ejemplo, que aplican sus tratados de derechos humanos, pero lo hacen en vista de las normas de la Declaración. El sistema interamericano cada vez más aplica las normas de la Convención Americana, donde un instrumento importante, pero en ninguna parte de ese instrumento se menciona específicamente pueblos indígenas, pero aplican cada vez más esos instrumentos en vistas de la Declaración de Instrumentos. Entonces, yo creo que hemos visto cada vez más en estos años un creciente conocimiento de la relación de la Declaración, de